El drama coreano Mr. Queen o Queen Cheoin se ha convertido en el drama coreano más exitoso en estos momentos en Corea del Sur. Hoy les voy a hablar un poco de este drama. ¿De qué trata la historia? Pues bien, la historia trata de que en la moderna Corea del Sur actual hay un hombre, Chang Bong-wan, interpretado por Choi Jin-yook, que trabaja como chef en la Casa Azul, en la residencia oficial del presidente de la República de Corea del Sur. Entonces, es uno de los más prestigiosos chefs que existen en Corea, y entonces es un hombre mujeriego, promiscuo, encantador y carismático. Entonces todo le parece sonreír en la vida porque, bueno, pues ha alcanzado un codiciado puesto como chef de la residencia presidencial y es reconocido como uno de los mejores chefs de Corea. Pero entonces él cae víctima de unos enemigos que le tienden una trampa y consiguen que lo despidan. Y no solamente eso, sino que consiguen hacerlo inculpar con delitos de corrupción. Entonces, perseguido por la policía, Chan Bong-wan sufre un accidente y aparentemente muere. Pero en lugar de morir, su alma es transportada de manera sobrenatural casi 170 años atrás, en el pasado, al año 1851, y se introduce en el cuerpo de una mujer de la época. Esta mujer sería Kim Son-yeon, nada menos que la reina Cheoin. Kim Son-yeon, que es un personaje histórico real, es una joven mujer de la aristocracia coreana de aquella época, que en ese año 1851 pues se casa, contrae matrimonio con el también joven rey Seollón. Y bueno, ella se convierte en reina consorte de Joseon con el nombre de reina Cheoin. Por supuesto, Jambon-wan, que es un conocedor de la historia, es un experto de la historia porque dice que su madre lo hizo estudiarla, descubre con horror que ahora está dentro del cuerpo de este personaje histórico, de esta mujer, de esta reina de Joseon. Y bueno, y al horror y al sufrimiento de haberse convertido en una mujer, también se une el hecho de saber que él va a contraer matrimonio con el rey Seollón, que según él tiene fama en la historia de maníaco sexual. Entonces, ahí comienza la historia de este hombre heterosexual atrapado en el cuerpo de una mujer, de una reina de mediados del siglo XIX en Joseon. Sin embargo, él pronto se recupera de su impresión inicial y utilizando su sentido de lo práctico y su sentido común intenta buscar la forma de descifrar el misterio sobrenatural que le llevó a dar ese salto en el tiempo y ese cambio de cuerpo para tratar de volver a su época actual y a su cuerpo verdadero, ¿no? Y mientras tanto, bueno, disfruta de los privilegios de la corte de ser una reina consorte de Joseon en aquella época. Y todo esto mientras que, bueno, intenta evitar tener relaciones sexuales con su marido, con el rey. Sin embargo, la trama se va complicando porque en la corte de aquella época había muchas conspiraciones, intrigas, luchas por el poder que amenazan la propia vida de la protagonista. Bueno, de la protagonista que es una mujer pero con el alma de un hombre. Y entonces, y también va sucediendo que bueno, siendo él un hombre heterosexual atrapado en el cuerpo de una mujer, se da cuenta de que ha comenzado a desarrollar sentimientos y a enamorarse de su marido, con lo que eso implica, ¿no? Una improbable historia de amor que, aparte de las amenazas de los enemigos, deberá enfrentar el equívoco, el problema de la crisis
de identidad o de género sexual de la protagonista femenina. Este hombre mujeriego que de repente se ve atrapado en el cuerpo de una mujer y que encima ahora ve que se está enamorando de otro hombre. Pero ¿de dónde sale esta serie coreana? Esta serie coreana es una adaptación de una serie web china llamada Go, Princess Go, que fue estrenada en el 2015 y que a su vez era una adaptación de una novela china de la autora Xian Shen. Y entonces esta serie web china en su momento fue todo un suceso, se convirtió en una comedia viral en internet y en la red donde fue emitida, la red el servicio de streaming LeTV, que es llamado como el Netflix chino, pues tuvo cientos de millones de visitas, se convirtió, como digo, en todo un fenómeno y además porque incorporaba temas como el viaje en el tiempo, la bisexualidad y la identidad de género, con ese importante ángulo transgénero que tiene la historia y que tenía la historia original china, con el alma de un hombre heterosexual atrapado en el cuerpo de una mujer y que a la larga termina enamorado de otro hombre con el que tendrá relaciones sexuales y que, bueno, eso fue lo que ocurrió en la historia china y eso ayudó a romper barreras al discutir sobre el cambio de género y la homosexualidad, pero también generó tanta polémica por escenas sexuales y lenguaje vulgar que motivó una intervención de las autoridades censoras de la censura de China, que obligaron a retirar de la plataforma la serie durante una semana y cuando permitieron que regresara le hicieron recortar un tercio, o sea, un tercio de la serie china original fue censurado. Entonces, claro, este fenómeno que fue con miles de millones de visitas en China, que fue la serie china, hizo que en Corea, claro, se plantearan hacer una versión. Y entonces a partir de marzo del 2020 se empieza a revelar el elenco de lo que sería la adaptación coreana. Entonces se anuncia, por ejemplo, que Shin Ye-son, la actriz, sería la protagonista interpretando a la reina Cheoin, en la que habita el cuerpo, el alma del chef. Y entonces esta actriz es conocida, como recordarán, por La Última Misión del Ángel, que también lo protagonizó, y otra miniserie que fue Hint of Death. Para protagonista masculino, o sea, para interpretar el personaje histórico del rey Seojong, se escogió a Kim Jong-un, que es recordado por su papel de Alberto Gu en la serie Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. O sea, estos son los protagonistas. Y bueno, y tenemos por supuesto, al actor, el conocido actor Choi Jin-yu, que hace el papel de Shang Bong-wan cuando está en su propio cuerpo, en el cuerpo de hombre, en su cuerpo de hombre en el siglo XXI. Y bueno, y Shin Yeon-son, y me disculpan si no lo he pronunciado bien, la que protagonizó La Última Misión del Ángel, es la que interpreta a la reina Choi, y en la que se supone que está el alma del chef cuando está metido en el cuerpo de esta mujer, en la reina. O sea que entonces ella hace un buen trabajo, un excelente trabajo, porque claro, tiene que interpretar a un hombre, a un hombre que está dentro del cuerpo de una mujer, al espíritu, al alma de un hombre que está atrapado en el cuerpo de una mujer, un hombre del siglo XXI, en esta mujer reina de Joseon del siglo XIX, y entonces claro, tiene que cargar con esta responsabilidad a través del lenguaje, de los gestos, de la voz y todo, interpretar cómo es un hombre metido en el cuerpo atrapado en el cuerpo de una mujer, y lo hace de una manera bastante convincente y realista y cómica.
porque es que la serie está llena de mucha comedia con los líos y los malentendidos causados por la personalidad de Shambong habitando en el cuerpo de la reina, que deja sorprendidos y escandalizados a todos en la corte, especialmente al rey, con este misterioso cambio de personalidad que tiene la reina, que de repente parece que se ha vuelto loca y se ha vuelto majada y tiene esta personalidad irracional, excéntrica, impredecible, porque claro, es un tío con sus maneras bruscas, masculinas e informales metidos dentro del cuerpo de una mujer en esta corte de tanta etiqueta, ¿no? Entonces, claro, la historia abunda con otros personajes y con otros actores conocidos como la actriz Bae Jong-won, que interpreta a la reina Sungwon, que es una antigua reina consorte, la viuda de un rey, y la abuela del rey anterior al rey Seollón, que al haber fallecido su nieto sin haber tenido descendencia legítima, ella fue como la más anciana de la familia real, tuvo un peso decisivo a la hora de escoger a Seollón como nuevo rey, que antes de eso él vivía como un príncipe pobre y exiliado y casi analfabeto o analfabeto, y entonces de repente lo buscan para ser rey, ¿no? Y en la historia tiene es conocido como este rey joven, que siendo un muchacho analfabeto, abandonado en la pobreza y en el exilio, de repente lo buscan para ser rey y por eso lo manipulaban fácilmente y lo convirtieron en un títere, en un rey débil. Pero aquí en esta serie lo ficcionan parcialmente para presentar como que tiene una doble identidad, ¿no? Y una de esas identidades es la que conocemos por la historia, la del rey débil, ignorante, manipulado por los poderes corruptos de la corte, y la otra, que es ficticia, por supuesto, que es una personalidad como prácticamente un guerrero que lucha desde las sombras para enfrentar a sus enemigos, ¿no? Entonces, en la historia hay un enfrentamiento que se dio en la historia real entre el clan Andon Kim, que era la familia que dominaba la corte, a la que pertenecía esta reina de la que les hablé antes, la reina Sungwon, la abuela del rey anterior, la gran reina viuda, y el clan Andon Kim enfrentado al clan Ponyanju, al que pertenecía otra de las reinas viudas, la reina madre del rey anterior, ¿no? Entonces estas dos familias se disputaban el poder y entonces eso crea bastante suspenso, acción y aventura dentro de intrigas palaciegas dentro de la historia. Pero lo principal, claro, es el carácter de tragicomedia romántica, de comedia romántica, y esta historia tan particular, tan rara de este hecho con el cambio de cuerpos y la condición, si se quiere o si se puede ver de alguna manera, transgénero de la protagonista femenina, porque, vuelvo y repito, se trata del alma de un hombre del siglo XXI atrapado en el cuerpo de esta reina, de la reina Chorin. Entonces ella, claro, un hombre mujeriego, heterosexual, y de repente al principio, cuando está en el cuerpo de la reina, intenta seguir comportándose como un hombre mujeriego, tratando de buscar, de seducir a las mujeres que tiene cerca y todo, pero después entonces se va generando esta crisis de identidad cuando se empieza a sentir atraído y a enamorar del rey. Y bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto en la versión coreana, porque en la versión china, como ya sabemos, el playboy mujeriego metido en el cuerpo allá en la serie china, de una princesa, no de una reina, al final terminó cediendo a esos impulsos y terminó enamorándose, incluso manteniendo relaciones sexuales con el protagonista masculino y viviendo con él como su mujer. Entonces,
Entonces aquí la serie es bastante buena, tiene comedia, tiene el romance, hasta donde lo he visto solo los primeros episodios, 3 o 4 episodios. El romance va surgiendo y es bastante atractivo, pero lo principal de momento es la comedia y el tema de las intrigas palaciegas. En Corea está siendo un gran éxito de audiencia, superó en rating en cuanto a estreno en la cadena TVN. Bueno, tuvo la tercera calificación más alta de estreno de la cadena después de Sunshine y Encuentro. Bueno, espero que les haya gustado y si es así, los invito a dar like y a compartirlo. Muchas gracias.